Hola, mi querido amigo, me da tanto gusto saludarte una vez más y poder entonces compartir contigo el gozo que tengo porque tengo la oportunidad de vivir un día más. Y todo porque nuestro Dios nos ha cuidado, nos ha regalado una nueva oportunidad. Y te invito a que cualquiera sea la circunstancia por la que estés pasando, hoy sepas que cuentas con un Dios que te ama, con un Dios que ha preparado este día para ti. Dice la palabra, este es el día que Jehová ha preparado para nosotros. Y Él lo ha preparado para bendecirnos y para que nosotros podamos servir de bendición para muchas otras personas. Me complace una vez más compartir contigo esta porción de la palabra. El estudio de esta semana es un estudio maravilloso que nos da una esperanza bendita y que nos presenta un llamado especial para que nosotros anhelemos y nos preparemos para ese día glorioso en el cual vamos a poder estar delante de la presencia misma de nuestro Dios, delante de su trono. El título para la lección del día de hoy es En el monte Sión. Y la pregunta que se desprende de dos salmos que vamos a mencionar y de una porción del Apocalipsis es: ¿quién podrá estar delante del monte de Dios? Esta fue la pregunta que David hizo en el Salmo 15 y en el Salmo 24. ¿Quién morará en el monte santo? Él lo describe allí en el versículo 1 del capítulo 15 de la siguiente manera: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego, de manera muy parecida, lo hace en el Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Entonces, tanto el Salmo 15 como el Salmo 24 presenta esa pregunta de David, esa misma inquietud donde él le dice, ¿quién? ¿Quién? O sea, entendiendo lo que significa estar delante de la presencia de Dios. Ya lo hemos visto en la experiencia de Isaías y de otros tantos que al ver la gloria de Dios sintieron que había llegado el fin para sus vidas. Entonces, de igual manera, David, entendiendo lo sublime que es estar delante del trono de Dios, entendiendo que allí en el trono solo puede habitar lo que es puro, santo y bueno, y por supuesto revisando su propia condición e indignidad. Por eso entonces David dice, ¿quién es digno de estar delante de la presencia de Dios y morar con él en santidad? Y fíjense las características de acuerdo al Salmo 15, en los versículos del 2 al 5, que Dios le revela pues a David, que son las características que tendrán aquellos que lograrán estar delante del santo monte de Dios. Él dice, el que anda en integridad. Segundo, el que hace justicia. Tercero, el que habla la verdad en su corazón. Cuarto, el que no calumnia, no hace mal a su prójimo. Quinto, el que honra a los que temen a Dios. Sexto, el que no cambia su palabra aunque le cueste. Y el que no da dinero a usura ni acepta sobornos. Fíjese usted cómo son 7 características. Y puede haber más, pero bueno, curiosamente acá se extraen 7 y 7 en lo que es el significado bíblico denota perfección, ¿no?
perfección. Y hay aquí 7 características que al final entonces nos muestran que solo podrá estar en el santo monte de Dios, delante de la presencia de Dios, aquel que es perfecto, puro y santo. Y luego en el Salmo 24, 4 y 5, él entonces da otras características más. Allí él dice, el de manos limpias y puro de corazón. En segundo lugar, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y en tercer lugar, el que no ha jurado con engaño. Y luego dice, ese recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Vaya requisitos, ¿no? Yo me imagino que entonces, cuando Dios le declara a David esto, y él revisa toda su vida pasada y su vida presente, él dice, yo no puedo. Señor, yo no puedo. Yo no cumplo con esos requisitos. Pues estos son requisitos que denotan pureza y santidad, pero al examinarlo a la luz de la realidad de David y tu propia realidad, sencillamente nos damos cuenta de eso, de que por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, nosotros no calificamos, ninguno califica, pues la altura moral es demasiado elevada. Entonces, ¿qué esperanza hay? Ahora, fíjate entonces cómo pareciera que en el libro de Apocalipsis llega también como una visión profética sobre el remanente. Y en Apocalipsis 14, del 1 al 5, se presenta la descripción del pueblo de Dios y de ese grupo especial que para nosotros es un grupo simbólico no literal, los 144,000, que se dice que están delante de Dios con el Cordero en el monte Sión. Y tienen y cantan un cántico nuevo. Entonces, estas son precisamente las cosas o características que se presentan sobre ese remanente final. ¿Ok? En segundo lugar, aparte de que están con el Cordero en el monte Sión, dice, segundo, el nombre del Padre está escrito en sus frentes. Versículo 1. Tercero, son vírgenes, no se contaminaron con mujeres, versículo 4, símbolo de pureza doctrinal. Luego dicen, siguen al Cordero por donde quiera que va, versículo 4. Y fueron redimidos de entre los hombres, versículo 4 dice también esto. Y no se halló engaño en sus bocas. Versículo 5, y son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, allí David presentaba, pues, de manera personal, quién podrá estar en el monte de Dios. Y luego en Apocalipsis se presenta quiénes conforman ese pueblo remanente que están delante de la presencia de Dios y del Cordero, disfrutando de él cantar de ese cántico nuevo que solo lo conocen y lo pueden cantar ellos, ese grupo especial. Entonces aquí vemos que hay una promesa. El pueblo de Dios, pues, ha alcanzado un nivel de fidelidad extraordinario, pero no que le basta o que es suficiente o que le acredita el estar delante de la presencia de Dios, sino que todo es por el Cordero. Ellos están allí es porque han sido, dice allí el versículo 4, es porque han sido redimidos, rescatados, no porque ellos sean impecables en sí mismos. Porque en realidad esto nunca alcanzará a lograrse en nuestra condición de pecador o con esta naturaleza pecaminosa, pero esto solo va a ser logrado más allá de los avances y en la medida en que nos acercamos más a Dios, Él nos va transformando de gloria en gloria, así como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Finalmente, absolutamente nadie. Por eso nosotros estamos en contra de la doctrina del perfeccionismo. Esa doctrina
que no podemos aceptar, porque es esa doctrina que hoy por hoy ha ido surgiendo, donde lleva a creer que el sacrificio de Cristo no fue suficiente en la cruz y que quien va a completar esta obra redentora es ese último grupo de los 144,000 que llegarán a vivir por sí mismos una vida tan perfecta que entonces allí es cuando la obra de redención de Cristo, que se inició y casi se completó en la cruz, pero que no fue suficiente, ahora este grupo ayudará a que la obra por fin se complete. ¿Ok? Entonces es la de la teología de la última generación. Y nosotros estamos en contra, pues, de esto. No creemos que sea así. No creemos en el perfeccionismo. Creemos en la transformación por la gracia y la fe en Cristo Jesús y una obra que finalmente Él completará por completo, valga la redundancia, definitivamente, cuando seamos transformados, esto corruptible se vuelva incorruptible y esto mortal se vuelva en inmortal. Y eso será entonces ya justo al final, cuando la puerta de la gracia se cierre. Pero que al final no termina siendo una obra humana, o que ningún cristiano se puede acreditar a sí mismo, sino a que Cristo ha creado, ha generado, ha otorgado la redención por medio de su sangre, y solo la tendrán aquellos que han puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, aquí vemos que todo es por gracia, todo se trata de Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Todas las profecías y todo lo que hasta ahora hemos estudiado siempre ha apuntado a Cristo y a su obra de redención. Todo empieza en Cristo, está en Cristo, culminará en Cristo. Ahora, dice allí que el nombre del Padre está en sus frentes. Esto denota entonces identidad y pertenencia, pues el hecho de tener el nombre del Padre en su frente significa eso. ¿Ok? Identidad, pertenencia y mente consagrada. Identidad porque ese grupo, tú y yo, hemos sido transformados a la imagen del carácter de Dios. O sea, representamos la imagen de su carácter. Pertenencia porque somos reconocidos como propiedad de Dios. Le pertenecemos a Él. No todos son hijos de Dios. Por creación sí, pero por redención, lamentablemente, todo aquel que acepta el regalo de la salvación, pues evidentemente podrá habitar en el monte de Dios y delante de su presencia. La invitación es para absolutamente todo. Y el sacrificio para todos. Y el sacrificio es suficiente para que todos puedan ser restaurados y la imagen de su creador se restaure en cada uno de nosotros. Y pues entonces, ¿sabes qué? Volvamos a convertirnos en hijos legítimos de Dios. Porque vuelvo y repito, por creación le pertenecemos. Él es nuestro Dios. Pero la palabra de Dios es clara, familia. Solo aquel que le acepta como su Padre Celestial y como aquel que le redime, podrá estar delante de su presencia. Y mente consagrada, porque la frente representa esa sede o ese centro de las decisiones, y pues es una vida gobernada por el Espíritu de Dios. Entonces, pero vuelvo y repito, esto nunca ha sido ni será el resultado del esfuerzo humano, sino que es una obra profunda de gracia y transformación operada por Cristo. Ahora, ¿cuál es la respuesta nuestra frente a esta realidad, a esta esperanza, a esta invitación, a esta buena noticia? ¿Cómo podremos morar en el Monte Santo? Bueno, sí, Dios establece los requisitos. Apocalipsis muestra a quienes lo cumplen, pero solo el Cordero los hace aptos para estar allí. ¿Cuál es la clave? Dice allí, Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia de Dios, del Dios de la salvación. Él, el que esté allí, es porque recibió la bendición de Jehová y su justicia, y es el único que le hace salvo
dice David en el Salmo 24:5. Así que no es la justicia propia, sino solo la justicia que viene de Dios por medio del Cordero, pero que solo la tendrá aquel que ha aceptado al Cordero como el que le redime. Eso es todo. Así que no estaremos nunca a la altura de ese ideal por nosotros mismos. Aún con todas las promesas de victoria y de transformación, pues nosotros seguimos fallando y seguiremos fallando de una u otra manera. Pero qué distinto es, como dice la palabra de Dios, que podremos cometer pecados, pero ya no vivir en pecado. Como dice Pablo, ya el pecado no se enseñoreará sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados por Cristo y habilitados ahora para andar en sus caminos. El estándar de Dios no es trabajado por el hombre, por más que el hombre se esfuerza y pues se deja transformar por su gracia, ¿ok? Pero hay una cosa que no quiero decir con esto, que el ideal lo estamos rebajando. Decir, no te preocupes, nunca lo lograrás, no te tienes que esforzar. No se trata de rebajar la norma, pero por gracia Cristo suple lo que nosotros no podemos. Ese es el punto. Porque este evangelio que perdona es un evangelio que también transforma cuando nosotros lo abrazamos. Pues si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y la presencia del Cordero en Sión es al final quien lo cambia todo. Él está en el monte como nuestro representante y salvador. Por lo tanto, no hay condenación, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, dice Filipenses 1:6. ¿Quién morará en el monte de Dios? ¿Quién estará allí? Aquellos que han sido redimidos por el Cordero y que han permitido que su carácter sea reproducido, formado en ellos, y es un proceso que dura toda la vida, y por la fe han sido justificados. Esa santidad no significa ausencia de pecado, lo que nos va a dar el acceso, ¿no? Que no entrará cosa que tenga mancha, sino todo lo que sea santo y puro, sino que esa santidad se genera porque Cristo se presenta delante del Padre, cubre de nuestra indignidad, somos vestidos con su justicia, la justicia del Cordero, que es el único que nos puede permitir estar delante de la presencia del Padre. Así que Apocalipsis 7:14, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice Mateo 5:8, y luego dice Apocalipsis 7:14, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Te das cuenta cómo todo se trata del Cordero, de su sacrificio y de su sangre expiatoria? Abraza esa promesa y permite que Él sea el que te dé cada día lo que nos hace falta. ¿Sí? Tenemos un corazón que está enemistado con Dios. Y a veces un corazón que pues desearía hacer siempre la voluntad de Dios, pero el querer hacer el bien está en mí, mas no el hacerlo. Pero cuando Pablo se sintió así, él dijo, miserable de mí, ¿y quién me puede librar este cuerpo de muerte? Se le respondió y se le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo expresó Juan. Solo Él puede quitar tu pecado y el mío. Quiero orar por ti. Padre Santo, lindo y bueno, qué mensaje tan lindo, tan maravilloso el que tú nos has regalado en este momento. Señor, deseo que esa obra tú la sigas realizando en cada uno de nosotros. Que este mensaje llegue como bálsamo de Galaad para nuestras vidas y nos ayude, Señor, entonces a disfrutar este proceso de transformación y a confiar en que solo tú vas a completar la obra. Oramos por esto y agradecemos por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde, mi amigo querido.